Bueno, les doy la bienvenida a todos ustedes, a los que nos ven a esta hora de la tarde, que se gastan el ratico en presenciar estas charlas tan significativas que nos las horas de historia de la Universidad de Antioquia tratamos de traerles. Como saben, son espacios, este espacio más precisamente el de Conversemos la Historia, es un espacio donde egresados y diferentes historiadores o allegados a la historia pueden dar a conocer sus investigaciones, y en el día de hoy tenemos un invitado muy importante, muy especial, un egresado de la Universidad de Antioquia. Le damos la bienvenida a todos los que van llegando y todos los que se van conectando. Y antes de presentarlo a él, quiero hablar sobre la metodología de hoy, porque los que ya conocen la metodología o los que ya son viejos seguidores de estas charlas y de este espacio, saben que por lo general hacemos una especie de entrevista con el invitado y luego pasamos a una ronda de preguntas que ustedes mismos van a formular, y el invitado procederá pues como a responder. En este caso, el invitado del día de hoy hará una exposición sobre su trabajo, sobre su investigación. La exposición durará de unos 20 a 25 minutos más o menos, el tiempo que él crea necesario para llegar a argumentar y a dar a conocer su investigación, y ya después procederemos a unas preguntas que yo le haré, y obviamente si ustedes tienen alguna duda, los invito a que la pongan en el chat y luego él se las responderá. Bueno, tenemos hoy el placer de contar con Rafael Salazar, egresado de Historia de la Universidad de Antioquia. Se bloqueó un poquito cuando estabas como hablando ahí. No, ¿cómo están? Gracias pues por la invitación a las jornadas de historia y a todos los que estén presentes por escucharme aquí en este momento. Sí, claro que sí. Te decía que te estaba presentando como un egresado de la Universidad de Antioquia en Historia, y justamente nos vas a hablar el día de hoy. ¿De qué se trata tu investigación? Adelante, Rafael. ¿Presento ya las diapositivas o qué? Sí, adelante. Listo. Bueno. Ya te mentico, ya las busco aquí. ¿Cómo te está yendo ahora en esto de la pandemia, Rafael? ¿Cómo Pues la estás bien, pues sorteando? estoy trabajando, pero en algo muy distinto a lo de historia. De hecho, yo empecé la carrera trabajando donde estoy ahora, pues, y que es algo muy distinto, pues, a lo de historia. Entonces, me ha ido bien, pues, con respecto a como las apoyas económicas y eso, no he tenido, pues, ninguna. Y, pues, obviamente, mucho encierro, sí, pues, me dio mucho tiempo para leer bastante. Eso sí, yo voy a poner la diapositiva. Ahí la alcanzan a ver Sí, ya. sí, ahí está. Bueno, listo. Empecemos, pues. El título del trabajo de grado mío se llama Indios Insumisos y lo escogí fue por las fuentes, pues yo creo que eso le va a pasar o le pasaría a muchos, y he visto que muchos profesores me han comentado que las mismas fuentes dan como mucho el título, y en este caso sí fue así. En algún momento en el archivo encontré esa expresión, indios insumisos. Hay muchas formas de hablarlos, pues no de decirles, de indios bárbaros, indios indómitos, que eran todos estos indios que son como fronterizos y que no están como sometidos por la corona, pues. Entonces, ¿qué quería yo en el trabajo de grado? Mostrar cómo hacían la guerra, por eso el subtítulo es muy largo: técnicas bélicas y resistencia militar de los indígenas de las fronteras del nuevo reino de Granada en el siglo XVIII. Técnica bélica es la táctica, que ya les voy a expresar más o menos en qué consistía. Y la resistencia militar no es exactamente lo mismo, pero es como la forma con la que ellos alcanzaron a ser independientes de la corona, porque la corona siempre trató
de someterlos, y ellos no se dejaron, y no se dejaron fue a través de la milicia, pues, de su actividad militar, pues. No necesariamente un ejército como uno lo conoce ahora, sino más bien guerreros, y ahorita explico un poquito. Bueno, voy a tratar como, según lo que ustedes han hecho como en las entrevistas, pues mostrar diapositivas que tengan que ver con eso. El método que escogí fue el método comparativo, y de pronto fue más como por gusto, sin ser muy teórico con respecto a haber leído sobre ese método. No sé si sí, claro. Hay muchas personas que escogen este método, pero yo lo escogí más como por azar, pues, porque yo en un primer momento, y de pronto también los que estén haciendo trabajo de grado se han enfrentado a eso, tenía una idea y no siempre se llega a lo que uno quiere. Quería hacer una comparación de 5 grupos étnicos, que serían los comanches y los apaches en lo que es Nueva España, los guajiros y los kuna en lo que es ahora pues, Colombia, y los mapuches en lo que es actualmente Chile. Pero obviamente eso es muy difícil porque prácticamente será un trabajo como de doctorado por las mismas fuentes, pues. Entonces, a raíz de eso, Alba, pues en su momento me dio Alba esa clase a mí, la de, creo que era Metodología 2, me dijo, no, segmente mejor y más profundamente, pues como escoja mejor 2 grupos y se profundiza en eso. Y eso fue lo que yo traté de hacer y creo que me salió bien, pues. Con respecto a la teoría, pues con respecto como a lo que hice, pensaría yo que no es muy común que se haya dado en la Universidad de Antioquia, porque al fin y al cabo allá nos dan como una formación más de historia social, como lo veo yo, pues. Y entonces eso es como historia militar combinado con etnohistoria, que sería como historia de los pueblos indígenas. Entonces, eso fue como la combinación que traté de hacer, y me fue como difícil porque si bien el asesor que fue Sebastián Gómez me ayudó mucho, había muchos textos que él no conocía, entonces me tocó buscar mucho texto, sobre todo de historia militar, que fuera como de corte teórico y que me ayudaran como a soportar pues, lo que yo quería. De mi historia sí se han hecho muchos trabajos y muy buenos, y no sé si aquí se alcanza a ver este libro, que es muy bueno. Pues este libro lo recomiendo mucho si trabajan en el siglo XVIII y quieren saber sobre indios, tienen que ver este libro que se llama Bárbaros, que es de un autor que ya se murió, que es David Beber, y él hace un trabajo muy bueno sobre las diferentes como grupos étnicos que están en la frontera de lo que es España en América, pues del Imperio Español. Pero él toma, o sea, ese libro es muy grueso. Él toma todos los grupos étnicos de América hispánica y dice cómo eran las relaciones, que hay que decirlo, no era una relación siempre belicosa, no, era una relación como de odios y amores. A veces se comerciaba, a veces se peleaba, pues siempre había como esa dicotomía, pues, de que no siempre era guerra, no siempre era paz, se había como de odios y amores, como les digo. Esa es David Beer se considera, hace parte de la historia de la frontera, que a la larga, como eran grupos fronterizos, me tocó leer sobre eso. El fundador, pues, de esta historiografía es Turner. Lo leí, pues me sirvió más o menos, me sirvió más este autor, pues, de David, porque a la larga él habla más de la frontera indígena. Turner es más sobre la frontera estadounidense, pues. Con respecto a en historia, hay muchos autores que han trabajado diferentes grupos étnicos. En La Guajira se han trabajado bastante, y hay 2 importantes, como 2 o 3 por mencionar, que es José Polo Acuña, que es un cartagenero que ha trabajado los guajiros y ha hecho buenos trabajos sobre eso. Eduardo Barrera Monroy, no sé de qué parte será, creo que es de Bogotá, también ha trabajado los guajiros, y un estadounidense que tiene, pues, que vive aquí en Colombia, se llama Forrest Hilton, que él fue uno de los que no me asesoró, sino que los que me corrigió el trabajo, pues bueno, no me acuerdo cómo llama eso, él era un jurado, él fue uno de los jurados míos. Él también tiene un trabajo muy bueno sobre los indígenas guajiros, y me dio como muchas teoría y información importante, pues, a la hora de entender esta etnia. Y con respecto a la historia militar, como les comentaba, pues no se ha escrito mucho aquí en Colombia. Sí hay pues algo, pero más que todo para la independencia y la república, no para los indios. Entonces me tocó leer mucho por aparte, y encontré como 2 autores que me sirvieron muchos, que son Otterbein, que es un antropólogo de la guerra, y él tiene un libro teórico muy importante que se llama, bueno, no, en ese momento no me acuerdo el título del nombre, el título del libro, qué pena, pero él dice más o menos que las sociedades clánicas, como son los guajiros y los kuna, que son las sociedades que yo investigué al final, pues, en mi trabajo de grado,
hacen lo que se llamaría como guerra de guerrillas, que es una guerra irregular, pues. Y Keegan, John Keegan, que es un historiador militar, se murió ya hace tiempo, pues muy interesante este autor, muy teórico, y él me dio como muy buenas pautas en general, pues sobre casi todo, y tiene dos libros muy buenos, uno que se llama El rostro de la batalla, que se puede catalogar como una especie de historia social de la guerra, pues que eso casi no se ve, que es como qué comían los soldados, las enfermedades que hablan los soldados, como el gasto de energía en un campo de batalla, eso es como para mí algo muy novedoso, pues no lo había leído nunca. Y él dice que él habla sobre la guerra real y la guerra total. La guerra total es como decir la Segunda Guerra Mundial, pues que eso se busca, pues la destrucción del enemigo a toda cosa. En cambio, la guerra real es la guerra que se ve más común, que es como una guerra como la hacían los indios, que era para meterse en el territorio enemigo, buscando un botín de guerra. En muchos casos, como decir alimento, de pronto, no tanto oro, sino más bien alimento, mujeres también. Ese es el tipo de guerra que se va más a nivel mundial. Los otros autores han sido muy interesantes. Somos Vargas Machuca, que fue un conquistador de los Pijaos. Él, sin ser pues un historiador, él lo que hace es como describe la guerra Pija y dice, hace como una especie de instructivo militar de cómo se debe hacer la guerra a los indios. Entonces él ahí da muchas pautas de cómo peleaban los indios indirectamente. Y este doctor Hanson me sirvió también mucho porque él dice, maneja un concepto que es desafío-respuesta, que sería más o menos como los españoles cuando llegaron acá, llegaron con unas ventajas tácticas y de armamento. Algunos indios, no todos, se amoldaron estas nuevas armas y les dieron una respuesta, que el desafío era las nuevas armas españolas y la respuesta fue la que le dieron los indios. Entonces muchas veces la respuesta de los indios para acabar con una persona que lleva a caballo es hacer la lanza mucho más larga para poder desmontar al jinete. Pues esa es como una forma de ver este concepto. Entonces me sirvió mucho porque a la larga Guajiros y Cuna se acostumbró mucho a la batalla contra los españoles y le alcanzaron, le hicieron la contra pues a las tácticas que ellos usaban. Bueno, voy a hablar ya de las fuentes. ¿Qué fuentes utilicé? Pues fuente de archivo en general. Yo no me moví de Medellín para hacer eso. Muy interesante haberme movido, ir a algún archivo internacional, pero pues obviamente por dinero uno no puede. Y tampoco fui al de Homos, al de La Nación. Pero lo bueno es que el archivo maneja mucha información ya digitalizada. Y en el archivo general vi, pues fácilmente me encontré por ahí 50 documentos, tanto de Guajiros y de Cunas. Y lo mismo en el caso de Pares. En Pares también me encontré por ahí unos 12 archivos sobre Cunas y unos 10 por ahí de los Guajiros, porque entre otras cosas, estos indios problemáticos para la corona, los que les generan mucha resistencia, genera mucha documentación. Pues y de pronto para alguna persona que quiera hacer trabajo de grado sobre ellos, sí hay mucha información, y sobre todo en el siglo XVIII, porque como trataron de conquistarlos, digámoslo así, o pacificarlos, pues conquistarlos no, ya no se utiliza esa palabra, es pacificarlos. Muchas, como los militares dejaban mucho documento sobre ellos, para que tengan pues en cuenta los que quieran pues de pronto meterse por estos caminos. Entonces, ya viendo como las fuentes que leí, las puedo clasificar como en dos tipos. La de los viajeros, que para el 18 eran escasos, o lo que se dan que era una sociedad, una monarquía todavía muy cerrada y donde no se podía viajar pues como tan fácil. Un inglés no podía estar en el Nuevo Reino muy común, pues de pronto de contrabando, pero no de manera legal pues. Entonces, hay algunos viajeros que dejaron información sobre estos indios, y estos viajeros son muy importantes porque el viajero tiene una visión como muy etnográfica de los grupos con los que tiene contacto, pues. Y, por ejemplo, Francisco Fidalgo fue una especie de explorador similar a Malaspina y era español, pues, y él llegó a lo que es ahora el Caribe y estuvo por el lado de La Guajira y por el lado del Darién. Estuvo haciendo, pues, mediciones geográficas, pero dejaba también contenido con respecto a cómo eran los indios, cómo vestían, cómo se alimentaban, cuáles armas usaban, todo eso. Entonces, eso es muy importante. Vamos, Leonard Waffle fue un escocés que estuvo en una colonia que hubo en el Darién como a finales del siglo XVII y que fracasó pues esta colonia, pero él dejó como su crónica de viaje y también describe muy bien a los indios guajiros. Y Nicolás de la Rosa hace lo propio, pero siendo español, él hace una visita hacia lo que es ahora La Guajira y él deja una crónica de viaje de cómo eran los indios guajiros y da muchas notas etnográficas interesantes que me sirvieron mucho en el trabajo de grado.
Con respecto a lo que más se ve son informes militares, y dentro de esos informes militares hay dos autores muy interesantes y donde se notan como mucho la ilustración de ese momento, que es Antonio Arévalo, que como diríamos, como dijo un profesor alguna vez, ese Antonio Arévalo merece una biografía, porque él dejó mucho documento. Los que puedan meter a archivo y poner a Antonio Arévalo se darán cuenta pues de que él dejó mucho documento, no solo sobre los indios, sino también sobre la fortificación de Cartagena, porque él era ingeniero militar encargado de hacer, no de hacer porque ya está hecha, sino como de mantener la fortificación de Cartagena como por 40 años, o sea que él estuvo en todo el Nuevo Reino y haciendo muchas cosas de carácter de ingeniería y de carácter de militares, pues. Él dejó mucho informe y dejó mucho informe de cómo hacía la guerra, tanto guajiros como cunas, porque a él le tocó enfrentar ese problema. Los guajiros, y lo comentó de una vez, de pronto se me olvida más adelante, y es, los guajiros en 1769 hicieron lo que se llamó a nivel hispánico la rebelión guajira. Para mí no es una rebelión y para muchos doctores no es rebelión, sino una guerra, porque ellos nunca fueron sometidos, pero para los españoles, como lo veían ellos, era una rebelión porque ellos no le están haciendo caso a los españoles. Entonces, esta rebelión duró casi 10 años y el único que medio apaciguó esa situación fue Antonio Arévalo cuando fue allá, y no fue con la guerra, obviamente le hizo de la guerra, pero no fue con la guerra que los apaciguó, sino con la política de dádivas, que es dar regalos y sí, más que todo dar regalos para calmar como la beligerancia. Y el otro es Andrés de Ariza, que fue un gobernador del Darién, y él fue gobernador como por 10 años y también dejó mucha información. También lo bueno de estos dos autores es que la caligrafía de ellos es muy buena, muy clara, no es como tan difícil de leer, pues. Bueno, el trabajo yo lo dividí en 3 capítulos, no voy a como hablar mucho de ellos para que no extenderme mucho, pero bueno, el primer capítulo es muy teórico, más o menos habla de qué era la guerra y por qué se daba, en general, pues, y sobre unas generalidades de la guerra amerindia o la guerra indígena, por ejemplo, que los indios americanos hacían la guerra más comúnmente, lo que llamaríamos ahora guerra de guerrillas, o sea, no salían a confrontar con los españoles o con los ingleses, dependiendo de la región, frontalmente, sino que los emboscaban y trataban de evitar bajas a su bando, pues. Eso es muy común. Otro caso muy común fueron las armas, que fueron, ahorita las muestro, fueron muy comunes casi en toda América. Bueno, y otra que me interesa mucho es esta de los delitos de la conveniencia, que es uno hace lo que le conviene. Los indígenas no eran muy buenos, o el noble salvaje que nos han pintado también, pero tampoco eran los malos, como también han pintado una historiografía, sino que ellos tenían sus conveniencias y era como estar autónomos y autodefinir su destino. Igual que los españoles hacían lo mismo, y por ejemplo en el caso de La Guajira, los colonos de La Guajira eran muy convenientes con respecto al contrabando. A ellos no les interesaba que no hubiese contrabando, porque ellos les conseguían productos más baratos de contrabando que comprándoles legalmente. Entonces, este tipo de comportamientos, de la conveniencia, no solo es común para los indios ni para los españoles, sino creo que para todo el mundo, pues, es hacer lo que a uno le convenga por diferentes razones, no por razones altruistas, pues, a lo que voy. En este capítulo hablé sobre las armas, que para el caso de los indios hay una especie de evolución, pero se nota, pues, que eran armas más neolíticas, por decirlo de alguna cosa. Esta es un arma inca, una porra inca. Esta es la macana brasilera, pues lo que ahora es Brasil, de los indios del Brasil, pues, y está el famoso macahuitul, que es el arma de los mexica, y que a la larga son muy parecidas, pues no tienen como un mismo origen, pero obviamente tiene sus variantes culturales, pues. Esta es la famosa estolica, que es un propulsor de un dardo, pero vamos, este tipo de armas con el tiempo van a desaparecer, porque a la larga estos los van a reemplazar una espada o una lanza de metal, que es más efectiva y que genera menos gasto de energía. Pues eso es importante tenerlo en cuenta. Y las 2 armas que más, o 3 armas que más subsistieron, de lo que yo he leído, es el arco y la flecha, que hasta el siglo XIX se utilizó, el cuchillo, y primero un cuchillo de perna, o sea, de piedra pulida, y ya después un cuchillo hecho con metal, pues. Pero el cuchillo de metal no fue hecho por ellos lo compraban las hojas. Lo que he leído es que compraban las hojas y ellos ya le ponían su mango y les hacían sus artesanías, pues, como dándole aplicando su cultura, pues, ahí, y las lanzas. Este tipo de armas fue como muy común en toda América, y para el siglo XIX todavía se veía. Obviamente que se aumenta o que cambia el hecho de que tuvieran armas de fuego, y eso ya lo hablo ahorita. Bueno, esta no voy a hablar porque me largo mucho.
El capítulo 2 es sobre el contexto que se vivía en esa época, en el siglo XVIII, y sobre todo en lo que es el Caribe. Y hay que hablar que estos indígenas, tanto cunas como guajiros, eran, o se pueden catalogar, o estar más bien en unos territorios muy difíciles, pues, y eso es también importante que quede claro, la Guajira es un territorio muy caluroso y muy seco, además con poca agua, entonces ahí hacer una campaña militar es muy difícil, entonces los españoles tenían que soportar esa dificultad y por ende les fue tan difícil conquistarlos, y de hecho ellos no los conquistaron en el 18, no los conquistarían, pues, y en el caso de los Cuna pasaría lo mismo, era un territorio muy agreste, muy caluroso, pero húmedo. Este es peor porque este es húmedo y genera un montón de enfermedades tropicales que los españoles para el siglo XVIII no están acostumbrados y no están acostumbrados porque la ciencia médica se desarrolla esa final, pues en el XIX, el XVIII todavía está muy en pañales la ciencia médica, entonces ahí muy fácilmente usted puede morirse por una picada de un mosquito que no saben qué enfermedad era, de tantas que podían haber, como decir malaria, fiebre amarilla, dengue hemorrágico, bueno, o chikungunya, muchas que ahora de pronto sabemos, pero en esa época decían en las fuentes, se murió de calentura, o se murió porque le dio diarrea y ya, pero muy probablemente tenían esas enfermedades que les comento. No escuché o no leí que los indígenas tuvieran como esas enfermedades, pero tampoco algo que me hubiera gustado que dijeran como los remedios caseros que ellos tenían para ese tipo de enfermedades. Me hubiera gustado mucho haber encontrado algo sobre eso, pero no encontré. Otro elemento importante para entender por qué esta independencia de ellos es el comercio marino, pues, y el comercio, la economía mundo, y es que ahí como son pegaditos pues a las islas británicas, a Haití, pues a isla francesa y a Curazao, que era holandesa en ese momento, tenían comercio muy fácilmente. Entonces, ¿qué hicieron los Cuna? Se integraron a la economía del mundo haciendo dos cosas. Una, dando carey, que es el caparazón de la tortuga, y la otra fue cultivando cacao. Con eso se integraron a la economía del mundo porque eso era lo que le demandaban los ingleses. Y los ingleses, ¿qué le dan a cambio? Le dan a cambio muchos utensilios de metal, como por decir un arpón o una punta de una flecha, y también le daban mosquetes, que era el arma de fuego de ese momento. Y en el caso de los guajiros, hacían lo mismo, pero con dos productos distintos, que era el palo Brasil, que el palo Brasil es entiendo yo, es como un palo que da un tinte muy especial en su momento y que tenían telas y otras cosas, servía para muchas cosas de tinta, pues, en su momento, y el otro fue el ganado. En la península de La Guajira, como que fue muy fructífero el ganado, el vacuno, y ellos alcanzaron a tener muchos hatos de ganado y con ellos comerciar más que todo con las Antillas inglesas, pues. Y la otra es la geopolítica, que en ese momento la Inglaterra era la potencia, pues, o se volvió la potencia del 18. ¿Qué hacía? Eh, pues como que daba como ponía las pautas y se aprovechó mucho de un imperio muy grande, pero muy lento y como un elefante pues, gigante, pero no, que no servía mucho, que era España, y hacía un montón de depredaciones en diferentes puntos. Entonces ellos, por ejemplo, en la costa de los Mosquitos, que hay unos indios que son muy parecidos a los Cuna, y pusieron bases, pues no bases, pero sí algunos campamentos militares y comerciaban muy impunemente, y la corona española nunca pudo quitarlos de ahí. Lo mismo pasaba en La Guajira y pasaba en lo que es ahora el Darién. Ellos llegaban allá a comerciar con los indios y Inglaterra no hacía nada porque no tenía el poder con que contrarrestarlos. Pues, entonces Inglaterra como potencia naval siempre les jugó sucio, pues digamos que a la corona española. Aquí hay un mapita que yo hice para el trabajo de grado que muestra un poquito de lo que era La Guajira en ese momento. Aquí la Baja Guajira es esta. Y aquí está Riohacha. Riohacha sería como el pueblo donde están los españoles y todos estos pueblos son pueblos de indios guajiros. Indios guajiros que están acostumbrados a los españoles y que digamos que eran aliados hasta cierto punto de los españoles. Y aquí arriba, estos pueblos acá y aquí son pueblos de la Alta Guajira que eran como indios que no estaban sometidos a la corona y que no eran como amigos de los colonos de Riohacha, pero obviamente tenían relaciones convenientes. Si tenían que comerciar, comerciaban, pero si tenían que hacer la guerra, hacían la guerra. Por ejemplo, en la rebelión que les digo fue porque un pelotón de los españoles de Riohacha atacaron uno de los clanes grandes de la zona norte de La Guajira, y estos se unieron todos
para acabar con los españoles y casi los acaban. Ellos alcanzaron a dañar todos estos pueblos indígenas y asediar a Riohacha. Ellos no sé por qué, no sé si fue por la pacificación de Antonio Arevalo o qué, pero casi sitian y acaban con Riohacha. Pues eso es lo que uno lee en las fuentes. Hay que decir que aquí La Guajira tiene unos puertos, aquí están marcados, pues, señaladitos, que son fáciles de llegar, pues, y están cercanos a otras islas, como les dije, a Curazao, a Haití y a Jamaica. Entonces esto hace que sea muy fácil de comerciar con ellos. Aquí está una fotico de cómo es La Guajira. Hay que decir que es una zona muy agreste, que hay unas ciertas montañas, y de lo que leía, ellos aprovechan entonces estas lomitas de dunas de arena para hacerles emboscada a los españoles. Aquí está un mapita del Darién. Este es un mapa hecho por Antonio Arevalo. Y aquí, pues, aquí marcado en lo rojo está lo que sería el territorio de los Cuna del norte, que eran los que eran insumisos, porque los Cuna del sur, que es esta parte, están viviendo ya como pueblos, en pueblos españoles. Entonces, aquí hay que decirlo, aquí hay una cordillera y hay mucho bosque, entonces esto es muy difícil como de conquistar, pues. El asedio aquí debió ser muy difícil. Entonces ellos hicieron en 1784, perdón, hicieron casas fuertes, que casas fuertes es una casa con 2 o 3 cañones, pues. Entonces aquí, en estos 4 puntos, embarcaron unos 100 personas en cada punto, hicieron estas casas fuertes, trataron de someter a estos indios. Los indios, hay que decirlo, no los derrotaron militarmente, pero tampoco es porque ellos fueran muy habilosos en lo militar, sino que ellos, ¿qué hacían? Se iban, se dispersaban. Entonces, cuando llegan a un poblado indígena, ellos se iban, y al tiempo, cuando los españoles iban, volvían, pues no se confrontaban, y de vez en cuando les hacían emboscada. Eso es muy desgastante. Entonces, al final, estas casas fuertes durarían como 10 años, y el mismo Imperio Español las dañaría porque consideraba que no habían servido para lo que necesitaban. Y aquí les muestro una imagen de lo que como es más o menos La Guajira. Yo perdón, el Darién, tuve la oportunidad de ir allá, y es un clima muy difícil, pues la humedad y los mosquitos son aterradores. Y ahora, pues, que hay tecnología, en ese momento que los caminos no habían, y trocha, primero que era pura trocha. Entonces aquí miren, pues, este es un paisaje enmarañado de selva. Es muy fácil hacer una emboscada con arcos y flechas, como lo hacían los cunas, y este tipo de emboscada, primero que era muy desmotivador para un español, pues, porque sabía que él no podía perseguirlo en un espacio así, porque de otras cosas no conocían el terreno. Es el capítulo 3, hablé un poquito sobre cómo era la sociedad cuna y guajira, y especialmente que eran sociedades de clanes. O sea, eran divididos, no un solo grupo muy grande con un solo jefe, no, eran grupos pequeños que cada uno tenía un jefe. Entonces, eso es muy desgastante a la hora de negociar, porque los españoles sí tratan de negociar, pero con un solo clan, y creían que con eso iban a apaciguar a toda la Guajira, un ejemplo, y no era así. Tenían que hablar con cada jefe de clan para poder apaciguarlos en su momento. Y lo mismo pasó con los Kun. Desde el hecho de que fueran clanes descentralizados y que no dependieran de un solo líder, fue importante para los Kuna o para los Guajira en su momento, y no tanto para la corona española. Otro apartado que hice fue el de las armas. Es que me di cuenta que ellos, como por la misma eficiencia de las armas, se siguieron utilizando algunas. Por ejemplo, el arco y la flecha se sigue utilizando. Tanto guajiros como cunas eran lo que llaman indios flecheros en las fuentes. Ellos siempre dicen que no, ellos eran muy buenos arqueros, y los guajiros fueron buenos arqueros también a caballo. Entonces, sí habla bien, pues, de ellos en ese sentido. La lanza y el cuchillo, que eran, pues, normales en los cunas, se siguió utilizando, pero hay que decir que de pronto, y ahí no llegué yo a ver un documento que me diera esa información, pero muy probablemente ya no utilizaran el cuchillo de pedernal, sino un cuchillo ya con punta metálica. Por ejemplo, el mosquete, los dos utilizaban mosquete, interesante eso, y especialmente los guajiros. Caballo, no más los guajiros, porque el Darién no se prestaba tanto para la caballería, pero la guajira sí. Y en el caso de los guajiros me encontré un dato muy interesante, en mi opinión, y era que ellos alcanzaron a comprarse 2 cañones pedreros, que cañones pedreros son cañones pequeños, son cañones contra la infantería, y ellos pusieron eso estratégicamente en 2 colinas, y cuando los españoles llegaron como hacer una campaña militar contra ellos,
le respondieron con 2 cañonazos que los españoles quedaron desconcertados y a mí me huyeron, pues eso fue como una innovación muy importante. Y bueno, y otra arma que sí se nota y sí la escribe en la fuente, que por más paisa que suene, es el machete. Ese sí era muy útil, pues, porque sirve para como utensilio, pero también para hacer la guerra, pues. Y dentro de las tácticas, que me di cuenta que ellos siguieron utilizando las tácticas que hacían de antaño, que eran tácticas de guerrilla, sea emboscar o hacer racias. La racia es una incursión, es irse, lo que llamaría Vargas Machuca, es que albazo y trasnochada. Trasnochada es ir a pelear en la madrugada, ir a buscarle, ir a atacar un campamento español en la madrugada. Y el albazo es ir a atacar un campamento español antes del amanecer. Esas son como las tácticas que supuestamente a esas horas uno está dormido. Entonces es una forma de cogerlos por sorpresa. La sorpresa en las tácticas indígenas es total, pues. La otra es la dispersión. Una forma de defensa es la dispersión, irse antes de que el enemigo llegue y irse, porque ellos saben vivir en la selva, y cuando volvían, ya los españoles estaban cansados, se iban, entonces ya ellos volvían y no había nadie ahí. Y por ejemplo, en el caso de los guajiros, encontré que ellos envenenaban las flechas. En una parte leí que utilizando una hierba y en otra utilizando un pescado, pero no me dejó claro cuál de las dos, pero sí me quedó claro que envenenaban las flechas, pues. Aquí quiero mostrarles más o menos cómo era el tipo de combate de los soldados ibéricos en su momento, pues. De pronto para lo que es el nuevo reino no fue tan común, pero para la usanza europea es esta, que se llama batalla en línea o formación en línea. Para el 18 se prestaban tres líneas de soldados que disparaban sus mosquetes y después de gastar los tiros iban a una carga para pelear con la bayoneta. Y aquí está más o menos como era una batalla europea, digamos, muy tradicionalmente. Y esta, que son la guerra indígena, digámoslo así, es una formación dispersa, o sea, muy amplia. No iban todos juntos, sino en forma amplia, y va aprovechándose del espacio, va aprovechándose de cubrirse. Desde aquí, esta es una imagen de los indios de Norteamérica, del lado de Nueva York, pues son los iroqueses, y aquí se nota pues el uso del mismo medio ambiente para protegerse, pues. Y esta es una fuente que me encontré del siglo XVIII, muy interesante, es un mapita, pero aquí está muy puesto nomás en lo que me interesa a mí es, no sé si alcanzan a ver aquí está la formación clásica de los europeos, que es una formación en línea, ellos van caminando, y aquí los están emboscando. Estos personajes, aquí no sé si los ven con cafecitos, son los indios que están disparando detrás del bosque. Y se nota que tienen, ajá, No, sí, me parece muy interesante eso porque entonces podemos decir que la formación clásica de los españoles era mantener sus líneas y estar agrupados, mientras que la forma de contraataque indígena era más aprovechando el espacio geográfico que tenían a su favor. sí, totalmente, es así. Eso era así. Claro que también hay que decir que los españoles sí se pudieron haber acostumbrado también a esa forma. O sea, pues, digamos que en La Guajira se daban batallas, según lo que leí, se pelean a caballo, porque tanto los españoles como los guajiros tenían caballos. Pero era más bien abierta, el combate era más bien abierto, no tan cerradito como se muestra aquí, pero este es, digamos, como un ejemplo, pues, en general. Y en el caso de, yo creo, así somos así, pues le pelean los cuna. Este es el ejemplo para los cuna, en mi opinión, pues, y de lo que leí. Ya, venga, les muestro aquí, como es una imagen de los apaches, pero el espacio de los apaches es muy similar al de los guajiros, son una zona muy desértica. Aquí vemos cómo se emboscaron, o aprovechando como la piedra, pues, y están emboscando a una caballería gringa, pues, estadounidense. Así, hay una fuente que me leí yo que describía más o menos así, que los españoles están a caballo y ellos están emboscados aprovechando las montañas, pequeñas montañas, porque en la Guajira no es que haya montañas muy grandes, sino de máximo de 100 metros pues, de altitud. Pues. Y, y, y ellos aprovechan ese espacio. Y aquí este es pues, un logro que llegué, pues, alguna vez en un libro llegué a ver esto que es muy escaso, esto es una pelea entre guajiros. No sé si se alcanza a ver bien, va a ampliarlo un poquito, porque eso les tuve que escanear ahí. Entonces muestran una pelea entre guajiros y aquí pues es como muy disperso, como les decía, y como muy poco simétrico, pues, pero entre comillas es un albazo, porque lo que decía el autor era que era un ataque antes de la madrugada, pues antes de amanecer.
y que era una batalla entre dos clanes. ¿Qué vemos aquí? Un cuchillo y creo que, pues no se ve bien, pero creo que por acá hay uno con un machete y muy interesante este que tiene un rifle y en esa época era un rifle no como el mosquete, sino ya un rifle más parecido, más moderno, pues llama un Remington, que son carga, o sea, la carga se hace por acá, pues, como se hacen ahora, que se carga, eso se llama retrocarga, y no avancarga, que es hacia, como se hacía en el siglo XVIII, que se utilizaba el tubo del cañón, pues, para cargar. Ya, bueno, mire, esta, una de las conclusiones que puedo llegar es más o menos así, muy escuetico el dibujo, pero bueno, yo creo que es clara. Esta es como diría la forma de hacer la guerra de los Cuna, aprovechando el bosque, esta formación cerrada de los españoles, estos no así cerrados, sino dispersos totalmente en el bosque, tirándoles flecha y utilizando el arcabuz o el mosquete, y huyendo, porque los Cuna no les interesaba mucho la guerra cuerpo a cuerpo, o sea, no se iban a matar con los españoles después con espadas o con lanzando, ellos hacían una emboscada y se iban. Y en el caso de los guajiros, según lo que leí, eh, le salían, bueno, tengo que explicar una cosita, qué pena no les expliqué. Dentro de la historia militar, estos simbolitos tienen un significado. Cuando es triangulito es caballería, cuando es un cuadrito completo es infantería, y cuando es un punto como en la mitad es artillería. Entonces, en el caso de los guajiros, como les dije yo, que me pareció muy interesante, ellos alcanzaron a conseguir cañones pedreros. Entonces, lo que describe la crónica o pues este informe militar es que ellos iban en formación hacia el clan, hacia donde vivía ese clan guajiro, y ellos les esperaron aprovechando las pequeñas lomitas que habían ahí y les dispararon los cañonazos, y ahí mismo le salió la caballería y le empezaron a disparar desde la montaña con arcos y flechas y con mosquetes, y los españoles pues, se retiraron ahí mismo, o sea, perdieron ahí esta batalla. Sería más o menos así. Entonces, las conclusiones, ya para no alargarme mucho y que me puedan preguntar cosas. Los cunas hacían guerra irregular, ritualización, o sea, ¿qué rituales tenían antes o después, o un tipo de cosas? Se emborrachaban antes de las peleas, que eso podrá sonar muy gracioso, pero es muy común en muchos grupos étnicos, no emborracharse del todo, sino que lo que llamarían borracheras, que es como una especie de reunión donde usted se toma como licor, pero también algunas sustancias que los mismos indígenas consideraban que les daba valor, entonces ese tipo de cosas lo hacían los cunas, y se pintaban para la guerra, que también era muy común. Normalmente, de lo leído, se pintaban de rojo y de negro, y dentro de lo que leí de toda América fue muy común esos dos colores para la guerra, el rojo y el negro. El uso de la táctica incursión rápida y evitaban el combate cuerpo a cuerpo. La emboscada y la sorpresa, todo pues, muy común. La trasnoche del albazo también muy común. El uso de armas de fuego poquito, lo hubo, pero poquito, y arco y flecha sí fue muy común. Entonces ahí hubo como pocos cambios con respecto a las armas y las tácticas, y no cambió nada, pero eso depende, pues como entender, es por el hecho de que ellos no tuvieron casi contacto con los españoles. Sí tenían contacto, sí tuvieron, obviamente, pero no tanto como los guajiros y con los europeos en general, pues. Y hay que decirlo, los cunas, según lo que leí, tenían en ese momento como 5.000 personas, dentro de los cuales están divididos en clanes, y dentro de esos clanes hay hombres y mujeres, entonces no todos van a pelear nomás los hombres. Entonces, un clan podía tener combatientes por ahí entre 30 y 50, que es un poquita gente, entonces ellos no se pueden dar como ese lujo de perder vidas, porque perder, somos 10 hombres, es perder la mitad de la fuerza pues, útil del clan. En el caso de los guajiros, utilizan la guerra irregular, pero también la regular. ¿En qué sentido el regular? Era que, de lo que leí, ellos iban al río Hacha muchas veces a retar a los colonos a que salían a pelear, y hayan, según lo que entiendo, como peleas de caballería aprovechando pues estas planicies. O sea, que hacían lo que llamarían una batalla abierta, pues en campo abierto, pues hacían borracheras y se confederaban, que eso también es interesante. Los clanes de por sí mantenían peleando entre ellos, pero cuando tienen un enemigo común, se unían contra ese enemigo común. La raza y la incursión totalmente se hacía pues muy común, era muy normal. La emboscada y la sorpresa muy normal, la trasnochada y el albazo normal, pero también se atacaba en el día. Es que en la rebelión guajira hubo tanto asedio de los guajiros que le perdieron el respeto a los españoles y atacan los pueblos españoles hasta en el día, que eso es, pues, no era tan común, pero se daba pues. Y con respecto a las armas, pues según las fuentes decían que ellos utilizaban, que era muy común que utilizaran mosquete, pues. Caballo muy común también, flechas también,
y lo curioso, que hubo un clan que le sacó cañones a los españoles. Eso sí, no, pues es algo muy novedoso en mi opinión. Con respecto a Riohacha, casi la asedian, como les dije, casi la queman, pues, pero no sé por qué frenaron, no sé si fue como por negociación o qué, pero no, casi se la queman, casi queman esta ciudad. Y con respecto a los cambios y las constantes, pues la táctica sí fue como una constante, pero los cambios también se dieron y con respecto a las armas sí fue muy notorio. Por ejemplo, ellos, hay que decirlo, no lo mencioné porque no era como parte de mi trabajo, pero leí que ellos, por ejemplo, tuvieron esclavos, que me parece llamativo que un grupo indígena tenga esclavos, o sea, compraban esclavos, como que se integraron a la economía mundial hasta el punto de tener esclavos, pues. Y hay que decirlo, de la demografía, los guajiros mal contados eran 20.000 y hay unos autores que acaban de decir que eran 40.000 para ese momento. Entonces eran muchos más indígenas y dentro de las fuerzas para combatir, o sea, hombres mayores de 16 años y menores de 55 años, eran por ahí unos 10.000, o sea, eso es mucha gente. Obviamente todos no eran un ejército compacto, sino que cada uno hacía parte de un clan, pero tal vez era mucha gente, entonces tenían además de que tienen una cultura guerrera, pues eran muy osados y como muy beligerantes a diferencia de los Kun. Ya creo que aquí ya terminé, ya porque me puedan preguntar lo que quieran. Bueno, no, muy, la verdad, estaba muy bueno todo el trabajo y toda la exposición bastante ilustrativa y se nota que hay una investigación muy rigurosa de fondo. Invito pues a los que estén interesados también en preguntarle algo a Rafael, poner las preguntas en el chat y ya en unos minutos iremos con ustedes. Pero Rafael, ¿usted qué pone tanto como tanta dedicación o tanto énfasis en el tema de las armas? Uno podría hablar pues que se puede como dar una radiografía de lo que era un grupo social de acuerdo a las armas que utilizaban a la hora de combatir. Pues sí se podría, pero más que todo como lo mostré en su momento de las armas que tienen su variante cultural, o sea, la macana fue muy común en América, pero en cada parte se hizo como a su forma. Entonces, el macahuito mexica es distinto a la macana que se dio en Brasil. O sea, tiene muchas similitudes, pero tiene como esa variante cultural de cada uno, de cada grupo humano, pues. También pero veo también una cosa y es como la eficacia, o sea, ¿qué mide un arma? La eficacia, pues lo veo así. Entonces, si la macana fue importante en su momento, cuando no había armas de fuego, cuando no había metales, o no lo utilizaban, ya después pasó de moda, pues ellos no se quedaron utilizando macanas toda la vida, pues los guajiros, de lo que yo leo en las crónicas y los archivos que leí, para el 18 ellos no utilizaban macana, pero para el 16 ellos sí tenían macana, o sea que sí hubo una evolución y creería yo que eso se da por la eficacia, o sea, si un arma es eficaz se sigue utilizando, por eso el arco y flecha es eficaz. El arco y flecha es eficaz porque la táctica de ellos era la emboscada, entonces un arco y una flecha para una emboscada está muy bien, pues, pero una macana por una emboscada, no, pues te genera más gasto de energía, más, hasta te mata más fácil, pues, porque tenés que ir a enfrentarte porque es un arma de corto alcance. Pues no sé si es claro en la respuesta. Sí, pero, y nada más estamos hablando de lucha de ingleses o de españoles, pues europeos en general, contra los indios, o también había otras clases sociales implicadas en el conflicto. Pues, bueno, hay que decir que los ingleses o los europeos no pelearon solos, normalmente traían esclavos negros, entonces es una integración pues cultural ahí, y los negros también hicieron mucho pues con respecto a la conquista, pues eso no se puede como desconocer. Otra cosa, y creo que eso lo han dicho mucho ya, es muy rebatido, y es el hecho de que los verdaderos conquistadores de América fueron los grupos indígenas. ¿En qué sentido? De que españoles, ingleses, portugueses, lo que sea, supieron aprovechar las enemistades locales para avivarlas y aliarse con un solo grupo, con un grupo para atacar a otro. Entonces, un ejemplo, está el Imperio Mexica y está Tlaxcala. Tlaxcala se alió con Cortés y Cortés supo aprovechar esta gente que eran por ahí 10.000 guerreros para atacar
a Tenochtitlán y derrotarla. O sea, ellos no ganaron ese mito pues de que eran 10 soldados españoles que a caballo y con cañones no hubieran podido con 20.000 mexicas armados, por más buena puntera que tuvieran pues y por más recarga que tuvieran, no. Tenían que haber tenido aliados y de hecho lo tuvieron. Los mexicas fueron derrotados por un montón de gente que eran enemigos de ellos, Tlaxcala y hay otros güeyes. Pero a nivel de la historiografía mexicana ya han hablado mucho de los montón de enemigos que tenía el Imperio Mexica, que se los ganó a través de sus conquistas, pues había un montón de resentimiento, como mínimo 3 etnias importantes que no querían los mexicas y los españoles supieron aprovechar esa enemistad para acabar con los mexicas. En el caso, pues, por ejemplo, hay otro ejemplo, en el caso en lo que es Norteamérica ahora, hay un grupo étnico que llamaban los iroqueses y otro que llamaban los algonquinos. Los iroqueses se aliaron con los ingleses y los algonquinos con los franceses. Entonces, eso hubo era como una especie de alianzas a conveniencia, pues lo que yo les decía al principio. Ellos no salían pues como por buena gente, no salían era porque se estaban aliando era contra el enemigo natural de ellos, que era en el caso de los iroqueses, eran los algonquinos. Entonces ellos se aliaron para derrotar a su enemigo natural. Ellos obviamente no tuvieron una visión muy a largo plazo, porque a la larga se estaban ahí enclavando el puñal ellos mismos, porque después lo decían a someter a ellos, pero así funcionó la cosa. Todas las coronas funcionaron aprovechando la enemistad que habían entre grupos étnicos locales, pues. Sí, claro que sí. Usted en algún momento del trabajo dice que en Colombia, o por lo menos en la historiografía colombiana, no ha sido tan trabajado el tema de la táctica bélica de los indios y la resistencia militar. ¿Por qué considera esto? Porque en Colombia no ha habido un avance tan grande en temas de historiografía en este tipo de investigaciones. Bueno, no, yo te comento con el trabajo, pues con el balance historiográfico. De lo que me acuerdo, solo hay 3 trabajos que hablen sobre tácticas indígenas de guerra, pues, así que dedicados a eso. Una es de un estadounidense, que es un trabajo de doctorado, que habla sobre los guajiros, los chimila y los motilones, que en mi opinión me dejó, pues, me dejó muy, como con muchas ganas de leerlo, y cuando leí no quedé tan satisfecho porque no mostraba mucho la táctica, pues, sino más bien la táctica de los españoles hacia los indios, pero no de los indios hacia los españoles. Pero medio mencionaba cositas, pues. El otro es un libro, no, es un capítulo de una historia, no sé pues, si se acuerdan de la historia, la nueva historia de Colombia, que tiene sus tomos, pues obviamente muy famoso, creo, creo que es de Jaramillo, ¿sí? Que, bueno, no me acuerdo de quién es el que la editó. Y hay una versión muy parecida, pero versión militar. Y la versión militar es hecho por soldados, pues por generales de la República de Colombia de los 90 y solo tienen un capítulo dedicado a los indígenas y son como 3 o 4 cositas y hablan sobre los muiscas. Hay tantos grupos étnicos y solo hablan de los muiscas y medio hablan. Entonces, sí yo considero que hay un vacío, pues no hay como un interés por estudiar como la táctica indígena, pues. ¿Y por qué lo hay? De pronto porque no hay escuela, pues porque a nivel de la táctica indígena no se ha hecho mucho, a nivel mundial, pues por ejemplo, en Estados Unidos sí se ha hecho, porque en Estados Unidos, al fin y al cabo es potencia, se ha hecho mucho sobre la historia militar en general. Y, y hay unos que le han dedicado a los apaches, a los comanches, a los sioux, de cómo hacían los combates. En el caso de México hay un autor ya o menos ya por ahí 20 años que se llama Antonio Cervera y ha hecho lo mismo con los mexicas y se volvió como una especie de escuela y empezaron ya hay mucha gente trabajando eso, pues ya hay unas 100 personas trabajando eso, o sea que no, es algo reciente y que no ha pegado duro en su momento, pues todavía no ha tenido como su interés aquí pues en Colombia, entonces por eso no hay casi trabajo sobre eso. Bien, lo que usted habla de la falta de trabajos indígenas, también uno podría decir que es la representación en las fuentes desde la visión del mismo español o desde el mismo europeo, ¿cierto? Al fin y al cabo, las fuentes, eh, por lo general que uno tiene fuentes escritas, son hechas por europeos que tuvieron pues sus intereses y eh, sus propios beneficios, pero ¿usted cómo lidió con eso? ¿O, cómo llegar a una neutralidad sabiendo que las fuentes de por sí llevan una subjetividad o una parcialidad hacia el lado
de la autoridad o lado europeo. Sí, es muy difícil porque ¿cómo poder comparar eso si los indígenas no dejaron un escrito sobre eso? Pues eso es cierto. De pronto con lo arqueológico, por ejemplo, a nivel cuna no se ha hecho, o sea, hay mucha arqueología sobre cunas, pero no habla nada sobre la guerra. La arqueología pues, de la guerra sí se ha hecho, como en el caso de México se ha hecho, les habla mucho de las armas porque las armas quedan ahí, pues las armas quedan enterradas y se podrían analizar. No hablaría mucho de la táctica. La arqueología habla mucho de las armas, pero no de las tácticas, eso sí. Entonces ahí cada uno, pues sí, eso es verdad. O sea, de pronto, para contrarrestar eso, era no solo la visión española, sino que ahí afortunadamente tuve un inglés y un francés que dejaron crónicas sobre eso, entonces una visión distinta, sea europea, pues, pero es una versión como pues, que puede ser contrastante, pues, sobre los indígenas y de cómo peleaban. Y lo otro que yo creo que me sirvió mucho es como la antropología de la guerra, porque si bien no todos los grupos pelean igual, creo que siguiendo de pronto un poquito a John Keegan, si hay una tradición de cada continente de cómo se hacía la guerra. Entonces, John Keegan dice más o menos así, a nivel europeo hubo la falange, pues, la falange griega, después la macedónica, después las legiones, y se siguió así hasta el siglo XIX. Eso es como una tradición europea de la guerra, y hay otras tradiciones. Entonces está la tradición no europea, que hay un montón de partes, pues, pero se podría hablar de una tradición americana de la guerra, que es, como les digo, una versión más de guerrilla, pues de lo que uno llamaría actualmente guerra de guerrillas de los indígenas, pues. Entonces, esa es una forma como de que me sirve como para entender un poquito saliendo de las fuentes, porque obviamente la fuente es parcializada, pero creería yo que por más parcializada que sea, no es como tan mentirosa con respecto a que hacían emboscadas, pues yo no creo que cambie mucho lo que verdaderamente pasó. De pronto exagerarían en los muertos, pues, o que no hubo tantos muertos, pero que tiraran arco y flecha, pues no creo que pues lo estuvieran como exagerando o modificando mucho de lo que pasó, pues, realmente. Y claro, y que Se me fue el el sonido, Juan. combate o la formación de combate que tenían los europeos explícita como Se me está, ya ahí no, me se me está yendo escuchas. el sonido. Pues el tuyo, pues no te estoy escuchando bien. Sí, 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 sí. Ahí ya me escucha bien, Rafael. Listo. Te venía diciendo que, pues, por ejemplo, en la intervención suya, eh, se nota mucho también la neutralidad de cómo se explica el tema de la formación española o la formación europea, de mantener sus líneas y cómo se aprovechaba justamente el espacio geográfico por los nativos que conocían y sacaban ventaja de este mismo. Pero hablando pues y continuando con los referentes metodológicos, ¿qué tanto cambió la investigación desde el anteproyecto hasta el resultado final en tu trabajo, Rafael? Pues no mucho, o sea, de pronto con respecto a las etnias sí las reduje, eso sí, pues yo ya lo había dicho, pero con respecto como a los objetivos y eso no, yo sí quería desde un principio como saber las tácticas y eso creo que me dediqué pues a buscar información sobre eso. Entonces, con respecto como el objetivo general y eso, no tanto. De pronto ya es como las bibliografías y todo eso, si obviamente uno quiere encontrar más cosas que le ayuden a uno y me fue difícil, pues, y reduje más, eso sí. Pero yo voy a decir una cosa que de pronto les sirva a los que sean estudiantes y que estén escuchando, y es que yo el tema casi lo definí, el tema, o sea, técnicas bélicas de los indios, o sea, cómo pelean los indios, lo definí casi desde el primer semestre. Entonces me ayudó mucho porque yo siempre todos los trabajos de historia de Colombia y de historia de América Latina los, los encaminé sobre eso. Entonces, cuando llegué ya a hacer el anteproyecto, ya no te había leído mucha bibliografía. Entonces, a mí el balance historiográfico no me fue como tan difícil porque había encontrado ya mucho, pues. También hay que decirlo, ese autor John Keegan, que me cambió mucho la forma de ver la guerra indígena, me dio como, me aportó mucho, lo encontré casi a última hora y me tocó leerme esos dos libros, que él tiene muchos, pero dos libros que me sirvieron mucho, así a quemar ropa y muy rápidamente. Pero entonces, así sí hay cambios, pero no tantos como he escuchado yo con compañeros que han cambiado el tema a última hora. No, no, yo tenía el tema definido
desde el primer semestre prácticamente. Sí, muy bien. Ya haciendo, ya que llevamos una hora de charla, vamos a pasar entonces con las preguntas de la gente, porque la gente ya comenzó a hacer las preguntas. Damos paso a Maritza Arcila, que hace parte del comité, y pregunta, ¿puede hablarse de unos límites de la guerra? ¿Cuándo deja de serlo y en qué puede devenir? Bueno, los límites de la guerra son muy difíciles y más como en este espacio y en ese tiempo, pero pues, como le entiendo yo, ¿qué puede hacer el límite de la guerra en ese momento para los guajiros o para los cunas y para los españoles? Era, vamos, o los españoles conquistaban a los guajiros y ese era el límite, pues que ellos lo iban a conquistar, pero no los, hay que decirlo, no los iban a exterminar, porque a ellos les interesaba esa mano de obra, ellos siempre velaron por que tuviera mano de obra, ellos obviamente los pacificaban obviamente militarmente y los iban a matar, pero a ellos no les interesaba tanto como el exterminio, como un exterminio étnico, de pronto como se vio en Estados Unidos, que allá sí hubo exterminio, allá sí, allá a los indios no les interesaba a los gringos y en la conquista del oeste ellos acabaron con todos y lo fueron, al final pues les dio como pesar, les dejaron reservas pues, pero, y tenían el poder con qué hacerlo. En este caso no fue así. Entonces, el límite para los españoles era como la pacificación y que estuvieran a son de campana, como dice la fuente, que les rindieran cuenta, que les pagaran tributo, que fueran indios de servicio. ¿Y cuál fue el límite de los guajiros y los cuna? No ganarles las batallas y no dejar de someter. El límite, o sea, que ellos quedaron independientes. No decir que no es independencia como uno le entiende ahora pues de Estado-Nación, no, sino como que no les imponían los tributos, ellos pues siguieron conversando con los ingleses y con los franceses y con los holandeses sin que les pusieran problema, porque no sé si ustedes se acuerdan, o en el periodo, en esa época no era bien visto el comercio con extranjeros, el comercio era totalmente con la metrópoli, se puede comerciar nomás con los españoles y ya estos indios pueden conversar con los españoles, ya eso es lo que querían los españoles, obviamente no lograron eso, el límite de los guajiros fue que no dejarse de someter. Pero y a nivel pues a nivel ya más teórico y más actual, el límite de la guerra, pues si vamos a la Segunda Guerra Mundial, para Japón fue un límite muy fuerte, porque pues como casi sin límite, porque le tiraron una bomba atómica y le destruyeron muchas ciudades y mucha gente, o en el caso de los judíos casi los exterminan, pues hay límites dependiendo como de la época y de las armas también, pues. También hay otra cosa, ya actualmente, supuestamente, pues, con respecto a la ONU, hay ya la ONU, pues, tercia para que no haya ese tipo de exterminios, pero también no es como tan común que se dé, porque en los 90 pasó esto de Yugoslavia y pasó en los 90 también en Ruanda, pues, este exterminio de los Tutsi, creo que son, entonces ahí no hubo límite, pues, entonces, o sea, límite entre comillas, teóricamente, pues, es muy bonito, pero a nivel real, si usted tiene con qué tiene la fuerza y el poder, no tiene límite. No sé si, claro, pues como mi respuesta muy personal también. Sí, sí, claro, no, igual la idea acá en el Nuevo Reino de Granada y en varios territorios cerca de como asesinato en masa, sino más bien el sometimiento para las comunidades. El Sebastián Gómez, al cual le enviamos un saludo, dice que muchas gracias por su exposición, Rafael, y pregunta, en lo que has estudiado a lo largo de las fuentes, ¿te has encontrado con acciones como secuestros de mujeres, especialmente por parte de los indios al momento de hostigar los asentamientos españoles? Dice, pregunta porque es un caso relativamente frecuente por el mismo periodo en contextos como los Quixos. ¿Qué has encontrado con esto, Rafael? Pues con respecto a mujeres en La Guajira, no he leído pues casos, aunque lo de la mujer sí es muy común, porque hay un documento, pues un texto de este Levi Strauss, tan famoso pues, que él dice más o menos que la mujer, pues qué pena de lo que va a decir, pero lo dijo Levi Strauss, me salvo ahí un poquito, que la mujer es un bien de cambio, más o menos así lo dice. Entonces una de las formas de hacerlo es a través o para qué sirve la mujer, para, entre clanes, pues digo yo, usted le da a la mujer, pues usted negocia un montón de, no sé, recursos, puede ser vacas o armas y eso, por una mujer, y entonces ella se va al otro clan. Y se hacen paces con mujeres, también se hacen guerras por mujeres, entonces hay muchos casos donde la mujer sí
si es como un casus belli, por ejemplo, en la Ilíada, pues el famoso rapto de, bueno, no me acuerdo de quién era, pero que lo raptó París, pues, Elena. Helena. Entonces, eso es muy común, o sea, a nivel histórico, eso es muy común. No leí eso en La Guajira, aunque puede ser, por ejemplo, sí leí en los araucanos, era muy común raptar mujeres españolas, pero en La Guajira no, aunque no quiere decir que no vaya, pero de lo que leí no. Bien, Manuel Darío Cardona dice que excelente presentación la suya, Rafael, y pregunta si es posible tener acceso al trabajo escrito. Sí, eso está cuando uno hace entrega de trabajo, uno lo pone ¿cómo se llama eso? Como en la biblioteca, pero virtual, pues. No sé cómo es que se llama ese repositorio, pues, de la biblioteca. Eso debe estar ahí. De hecho, a mí me han dicho que se lo han descargado. Claro que si no lo consigue, yo se lo puedo pasar, pues. Listo, él ahí deja el correo y ya se pueden comunicar. Igual también con nosotros, las jornadas de estudiantes de historia, podemos intermediar ahí. Juan Pablo López Gómez dice, gracias Rafael, para la época que revisaste al interior de la cultura indígena, se puede relacionar el ejercicio de la guerra con la religión. Sí se puede relacionar y mucho, pero sin ser pues la religión como el que más mande, pues tampoco, no, es más o menos, yo lo veo como por el lado de la brujería más que todo, y es que ellos hacían como especies de rituales con lo que comenté de borracheras y eso, pero en el caso de los guajiros y los cunas, más que todo las borracheras, y que un chamán, en el caso de los cunas, como que los bendecía, digámoslo así, que eso es muy común a nivel de la historia, no solo a nivel indígena, pues pero sí es común. Y de pronto, no sé si, pues no para este caso, sino para que lo veas si te interesa. Hay una película muy buena que se llama, eh, ¿cómo es? Bestias, se me da el nombre, pero es algo con bestias que es de Netflix y muestran brujería y la guerra muy emparentados en el sentido de que, por ejemplo, hacen un ritual para que la persona no se muera en la batalla, pero obviamente eso no es hacer un ritual porque eso no es eficiencia, pues eso no es eficiente, pues, pero la persona se come el cuento y se va a pelear con muchas ganas y creyendo que es invulnerable. Ese tipo de cosas se ha dado y se ha dado pues en la guerra muchas veces. Hay un artículo pero es una revista creencia, después un artículo corto, que dice brujería y guerra, pero a nivel actual. O sea, en lo que fue la guerra de guerrilla, de la guerrilla y los para y el ejército colombiano. Él describe ahí muy interesantes elementos como que los para, podemos un para que lo rezaron. Y ese man no lo mataban, no lo mataron. Que ese man no lo mataba a nadie. Y no sé si era como por el susto que le da a la gente, no sé, pero que al man para matarlo tuvieron que darle mucho. Y entonces eso es pues como una combinación entre brujería y guerra, y muy común, pues. Y de pronto, a nivel más, no sé si le ha tocado en Medellín, pero que llaman, que lo rezaron, pues, de que a un sicario lo rezaron que para que no lo maten en su trajín, pues eso pasa mucho y a nivel, digamos, en Roma también pasaba, en Roma también se buscaba como esa especie de invulnerabilidad mágica, pues, entonces es interesante, aunque para mí, obviamente, eso, o sea, eso como que si se lo creen, de pronto pasará en el sentido de que se siente muy fuerte y eso, pero eso no le va a quitar que le atraviese una espada o que le den un tiro y no se muera, pues, para mí no, pues, pero para ellos de pronto como en el cuento. Sí, claro que sí. Igual uno en la historia de la guerra, uno ve este tipo de rituales en todos lados. Sí, sí. Usted también habla de la borrachera como un método de conseguir valor Ajá. y de prepararse para justamente enfrentarse a los demás. Entonces, este tipo de rituales siempre van a existir. Y doy otro ejemplo, a nivel europeo, era muy común, porque uno cree que no, porque el europeo es más bien disciplinado, pues por lo que uno lo muestra en todo eso, pero que era muy común de que le dieran un licor, o sea, no tanto para emborracharse, pero sí como para entonarse, digámoslo así, antes de ir a la batalla. O sea, le dan una o dos copas de brandy, pues para que usted fuera más entonado y como afinar los nervios, o sea, que el licor y la guerra van también de la mano. Sí, así es, para perder los nervios, como dice usted. José Cuervo le da las buenas tardes, Rafael, y dice, excelente tema y exposición. ¿Cómo fue el proceso de triangulación de la información para tu trabajo? ¿Qué técnicas y métodos utilizaste?
Pues el método, lo que te dije, el comparativo, y fue más como por gusto que por haber sido pues muy teórico del método comparativo, ¿no? Yo de hecho he leído muy poco como la teoría del método comparativo, ahí somos John Elliot y todos estos hispanistas trabajan mucho ese método, pero no, yo no leí mucho sobre ellos, más fue como por, yo como lo veo, al ser dos grupos uno va a aprender más y puede como tener unas conclusiones más amplias porque si hubiera cogido nomás un grupo técnico, solo me di cuenta de cómo era ese grupo técnico, cómo era la táctica de este grupo. En cambio, con dos o tres o más, uno ahí ya puede decir, mire, generalmente pasa esto. O sea, ya puede hablar de una generalidad porque ya hay varios grupos técnicos ahí. Entonces, me parece que es interesante el método comparativo por eso, pues. ¿Y cuál es el otro? Ah, sí, más que todo, sí, el método fue ese, el método comparativo. Bueno, pues yo creo que ya son todas las preguntas. Si alguien más tiene una última pregunta, la puede poner aquí mientras ya nos estamos reuniendo. De verdad, la investigación y la exposición de Rafael va el tema de los indios insumisos es muy interesante. A mí me parece en lo personal muy interesante este tema de la táctica bélica y cómo se agrupaban o se dispersaban para poder atacar y mantener sus territorios o sus comunidades a salvo. Y bueno, la guerra siempre ha estado del lado o siempre ha estado presente en toda la historia de nuestros territorios. Bueno, Rafael, muchas gracias por explicarnos y por mostrarnos su investigación y por haber venido siempre. Ah, muchas gracias a ustedes, gracias por invitarme y obviamente muy bueno este espacio para hablar de este tipo de cosas. Y para cualquier cosa, pues estaré presente. Voy a estar también pendiente de los otros conversatorios para siempre que pueda meterme a escucharlos. Listo, muchas gracias. Este fue Rafael Salazar y con su investigación y esperamos que haya sido el agrado de todos. Y nada más que agradecerles por haber estado aquí en este conversatorio tan importante como siempre y tan aportante que tenemos para ustedes. Muchas gracias.